Vamos a ver unos versículos en Isaías capítulo 53, donde el Señor se nos presenta entre uno de sus cosas como el varón de dolores. Isaías 53, leemos 3 versículos a partir del versículo número 3. Dice así, la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí se presenta el Señor como el varón de dolores. Sufrió los dolores de la cruz por cada uno de nosotros. El dolor forma parte de nuestra vida. ¿Quién no ha tenido alguna vez algún dolor? Los dolores comienzan desde que el chico nace y durante toda la vida. Pero Cristo vino para llevar nuestros dolores. Él experimentó el dolor y está capacitado para consolar a los que sufren dolores. Él, en primer lugar, experimentó el dolor del rechazo. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. El rechazo produce el más profundo de los dolores. Su amor fue rechazado, su verdad fue rechazada, su reino fue rechazado por su pueblo, fue rechazado por los líderes religiosos, por sus paisanos, sus familiares, lo rechazaron. Fue rechazado por la multitud en la cruz. ¿Hemos sufrido nosotros alguna vez el rechazo? Jesucristo sabe cómo se siente el rechazo y se interesa por usted y por mí. Él sufrió el dolor del rechazo, pero también sufrió el dolor del sufrimiento. Todos en general estamos familiarizados con el sufrimiento. Las lágrimas son comunes a todos nosotros. El sufrimiento del sueño hecho añicos, de hogares deshechos, de la aflicción de los seres amados, el sufrimiento por la muerte de un ser querido. El Señor estaba experimentado en estos sufrimientos, dice, experimentado en quebranto. No se aisló del sufrimiento. Lloró ante la tumba de Lázaro, lloró por la ciudad de Jerusalén. Cristo, el Señor, conoce nuestro mundo de dolor. Y podemos llevarle a Él nuestro profundo dolor. Él se conduele porque fue experimentado en quebranto y sufrió el dolor en la cruz por cada uno de nosotros. Podemos llevarle a Él nuestro propio y profundo dolor. Él nos espera en su trono de gracia y nos provee de recursos de gracia para nuestra necesidad. Él dice que su gracia es suficiente para nuestro dolor. Cuando Pablo pidió que se le quitaran los dolores, le dijo el Señor, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y a nosotros también nos basta, nos tiene que bastar la gracia del Señor. Su gracia es suficiente para nuestro dolor.
pero él también experimentó el dolor de la soledad. Y como que escondimos de él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Pasó por aquel camino de soledad, por ti y por mí. Oró solo, estuvo solo y oró solo en Getsemaní. Los discípulos lo dejaron solo cuando lo arrestaron. Estuvo solo ante el sumo sacerdote. En el juicio delante de Pilato también estuvo solo el Señor. Fue dejado solo en la cruz. Por eso dice aquí, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y por qué él fue dejado solo y experimentó la soledad? No nos va a dejar a nosotros nunca solos. Hablando del Espíritu Santo, dice Juan 14, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y dice también, que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Él se quedó solo por amor a nosotros. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Por eso el Señor dice, no te desampararé ni te dejaré. Cristo llevó nuestros dolores. ¿Por qué pues tenemos que sufrir nosotros? Pongamos nuestros dolores al pie de la cruz. Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y hoy, al participar de los símbolos, aceptamos su consuelo para nuestro sufrimiento, porque Él sufrió por amor de nosotros. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Señor fue desestimado en la cruz. Sufrió lo indecible por cada uno de nosotros. Y hoy lo recordamos. Pero no lo recordamos como el Cristo, solamente como el Cristo sufriente en la cruz. Lo recordamos como el Cristo que fue a la tumba, fue sepultado y fue resucitado y triunfó sobre la muerte, sobre los dolores de la muerte, sobre el pecado, para darnos a nosotros la victoria. Victoria en Cristo que tenemos cada día, porque Él la ganó por nosotros. Recordemos a aquel en esta mañana, que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Lo recordemos también, no solo al que murió, al que padeció por nuestros dolores, sino aquel que resucitó, aquel que triunfó entre los muertos y vive para siempre jamás. Que así lo hagamos y hagamos memoria del Señor hasta que Él venga. Vamos a dar las gracias por el pan. Buen día, hermano, que Dios les bendiga. Realmente a sus pies es el lugar de nuestra seguridad, es el lugar de nuestra calma, es el lugar donde podemos ver el propósito de Dios para nuestra vida. Y como dice allí el salmista, en ti, Señor, solamente está acallada mi alma. El alma que está en el mundo de hoy bombardeada por un montón de circunstancias, de imágenes, de noticias, de temas, que hacen que el alma esté inquieta. Vivimos en un mundo ansioso, vivimos en un mundo donde nadie soporta ver un video de más de 2 minutos, un audio largo, en donde la circunstancia va cambiando tan rápidamente que el corazón y el alma entran en turbación y hay mucha preocupación y ansiedad. En un diario muy conocido, hicieron una encuesta, dice, ¿estás ansioso por el comienzo del Mundial? El 95% contestó, sí, estoy ansioso. Y podemos ver que hay una ansiedad sana. Yo, por ejemplo, estoy ansioso que voy a ver a mi nieta la semana que viene,
que la hermana Lea con los miembros del coro debe estar ansioso que cantan esta tarde allí en el Club Social. Hay una ansiedad que es normal, que todos sentimos ansiedad por algo que va a suceder. Pero también hay una ansiedad que por allí se enfermiza y va creciendo, va creciendo, va creciendo en nuestra mente y ocupa todo nuestro pensamiento, todas nuestras acciones, no dormimos, y a medida que la ansiedad crece y el afán, nuestra fe disminuye. Allí, en 1 Pedro 5:7, el apóstol está hablando allí distintos consejos, y antes dice una frase muy conocida: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y allí 1 Pedro 5, en el versículo anterior, en el 6, dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda, sea una ansiedad normal por situaciones que van a venir, sea una ansiedad que por allí nos ponen otras personas alrededor, toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Como los bebés están totalmente confiados en los brazos de su padre, de su madre, y no están ansiosos, totalmente confiados en los brazos de su papá y de su mamá. Vamos a ver que hay una, como digamos, una ansiedad, a ver si pasa. Ansiedad, estado de agitación o inquietud del ánimo. Hay varios sinónimos para esta palabra. Hay un desasosiego, intranquilidad por algo que vamos a pasar, que está pasando alrededor. Hay circunstancias que no dominamos. Las personas están ansiosas, y parece que cuando se acerca el fin de año más aún. Zozobra, angustia, ansia, desazón, inquietud, vamos a ver que puede ser por cosas reales o por cosas imaginarias, preocupación, estrés, impaciencia, nerviosismo, neurastenia. Y puede ser que tengamos esta ansiedad por causas externas, también puede haber causas internas o personales y causas imaginarias. Por ejemplo, las causas externas, todo hemos pasado en el momento de la pandemia, los momentos de ansiedad que se vivían en el mundo, en nuestras familias, en los alrededores, veíamos gente que se enfermaba, las noticias, momentos de mucha ansiedad y preocupación y afán. Cuando fue terminando la pandemia, empezó la guerra. Más motivos de preocupación, más motivos de afán, de inquietud en un mundo tan cambiante, y más con temas más locales, la inflación, la inestabilidad política y también el cambio climático, la sequía, el río, las cosechas que no son como se pensaba. Todos esos factores externos que pueden afectar la mente y provocar ansiedad. La mayoría de esas circunstancias no están al alcance de nuestro control. Así que son factores externos. La persona decide si esas circunstancias lo afectan y hasta qué punto lo afectan. También puede ser por causas internas o personales. Si me metí en muchas deudas y compré cosas que por allí no necesitaba, y tengo que pagar y pagar y pagar, y el sueldo no me alcanza, y estar ansioso. Pero no es por una situación externa, es algo que yo mismo me he metido. Se puede haber ansiedades por situaciones que uno mismo la ha provocado. Y también ansiedades imaginarias, o sea, miedos infundados, complejos, situaciones que quizás nunca pasen, como cuando hubo miedo a que haya despidos en el trabajo, y no ha sucedido, y el alma, la mente, el espíritu se acongoja, se preocupa, se afana, pensando que va a suceder una cosa que nunca sucedió.
Ya con una ansiedad un poco más extendida, puede haber síntomas. Ya cuando la ansiedad no está echada a los pies de Cristo, sino que envuelven los pensamientos, las ideas, las acciones, la familia, hay discusiones, hay nerviosismo, hay irritabilidad, una preocupación crónica y exagerada, y se agrandan los problemas. Esto es tremendo. Lo que pasa a mi alrededor es tremendo. Se agrandan los problemas. Y una vez alguien dijo una frase muy conocida: no le cuentes a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Él es mucho más grande y poderoso que cualquiera de nuestros problemas. Puede haber agitación, tensión, irritabilidad, aparentemente sin causa alguna, o más intensa de lo que sería razonable en esa situación en particular. A todos nos ha pasado tener un amigo, un pariente, una persona conocida que nos cuenta algo que a esta persona le preocupa muchísimo y cuenta de lo dramático que es. Desde nuestro punto de vista, es una tontería. Uno piensa, pero ¿cómo puede ser que lo agrande tanto eso que desde mi punto de vista no es tan importante? Es que la mente en ese momento agranda la situación y puede ser que lo vea con una lupa, y allí es donde la fe interviene. Porque el Hijo de Dios, vamos a ver que tiene las herramientas para que esa ansiedad no ocupe toda su mente y su vida. Problemas de concentración, dificultades para conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque la mente solo piensa en el problema. La mente solamente se concentra en el problema. Día y noche, 24 horas, despierto, ya está comiendo, mientras está hablando con su familia, y cuando se acuesta, y permanentemente está el problema. La ansiedad dificulta esas cosas normales como es, por ejemplo, conciliar el sueño. Suelen aparecer con frecuencia algunos síntomas y signos físicos, como puede ser temblores, dolor de cabeza, mareos, agitación, tensión muscular, dolores o molestias abdominales, también sudoración, el famoso ataque de pánico. Depresión o pánico, que parecer implica cambios en los procesos químicos cerebrales, en particular anomalías en los niveles de serotonina, que todos la denominan este neurotransmisor la hormona de la felicidad. Cuando hay bajos niveles de serotonina a causa de la depresión, la angustia y el afán, la mente es todo negativo y todo es aún más complicado. La pregunta es, ¿qué ventaja tiene el Hijo de Dios? Bueno, la respuesta está en la misma pregunta. Es hijo de Dios, del poderoso, de que todo lo sabe, de que todo lo puede, del creador del universo. Allí se me acompaña en Mateo 6:25, un pasaje muy conocido, pero que a veces las circunstancias de la vida no los hacen recordar. El afán y la ansiedad. El mismo Señor Jesús está diciendo, con dos ejemplos muy claros, que Dios cuida de nosotros. Allí Mateo 6:25, el título es El afán y la ansiedad, dice el Señor: por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida que habéis de comer, que habéis de beber, y por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por medio que se afane, añadir a su estatura un codo? Otra versión dice añadir una hora a su vida. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pues os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el fuego, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles, o sea, los que no creen en Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Una vieja canción dice: ¿por qué se preocupa el hombre por el comer y el vestir, como si solo en su cuerpo se reflejara el vivir? Dice: si Dios cuida de los seres que para adorno creó, ¿cómo no cuidar al hombre su obra de más valor? Mirad los lirios del campo, cómo crecen por doquier. No se vistió como ellos ni el más importante rey. Mirad las aves del cielo, volando al ponerse el sol. Nunca se mueren de hambre, las alimenta el Señor. Esa es la fe, la confianza del Hijo de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuál es la justicia? ¿Recibir a cada uno lo que merece? Y no, porque si no, estaríamos todos perdidos y condenados. La justicia de Dios es la cruz. ¿Qué leímos al comienzo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. De la misma forma, echamos todos nuestros pecados sobre Él, dentro de esa bolsa. Me acuerdo de la película de El Peregrino, cuando él sube allí y va cargando toda una bolsa llena de sus miedos, sus pecados, sus temores, sus ansiedades, sus fracasos, y cuando llega allí, en la cumbre de ese monte, a los pies de la cruz, él se arrodilla y esa bolsa se desprende de su hombro y va rodando hacia abajo. Dentro de esa bolsa, llena de nuestras miserias, está también la ansiedad. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. También así en Filipenses 4, 6, 7, un pasaje también muy conocido. ¿Por qué debemos estar afanosos? Pero mi problema económico. Pero mi problema familiar. Pero mi problema de salud. Me afecta lo político, lo de afuera, lo externo, la economía, lo que sea. Por nada, dice el Señor en su palabra, por nada estén afanosos. Sino, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y allí está la clave para que esta ansiedad no nos abrume, no nos apabulle, no inunde todo nuestro ser. Dejamos esa causa que nos provoca ansiedad y afán en manos del Señor. Esa ansiedad, ese problema, es conocido en el cielo. Son conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, que es lo que más cuesta en el momento cuando hay mucha preocupación por un problema. Nos olvidamos de todas las bendiciones que Dios nos da y nos concentramos en el problema. Y nos cuesta dar gracias por todo lo que Él ya nos dio, incluida la salvación, que es lo más grande. Todas las cosas que Él nos dio, por allí cuando la mente está invadida por la ansiedad, cuesta esa acción de gracia. Dice, dejemos, por nada estén afanosos, sean conocidas sus peticiones, con acción de gracia. Luego viene la paz. A veces queremos la paz de Dios y decimos, ¿y por qué no tengo paz de Dios? Y porque no cumplimos con lo primero. Estar afanosos, sean conocidas nuestras peticiones, darle gracias por lo que nos dio, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué? Porque los demás pueden decir, ¿pero cómo puede ser? Con el problema que tenés esa paz. No estás loco, insultando, gritando. No se entiende la paz de Dios en el corazón del creyente. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está por encima de toda circunstancia pasajera de nuestra vida. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, esos pensamientos que se van y se concentran en el problema, se van a concentrar en Cristo Jesús. Y allí está la clave para no estar ansiosos, en la última frase, en Cristo Jesús. Por nada estamos afanosos, porque estamos en Cristo Jesús. Son conocidas nuestras peticiones delante de Dios, porque estamos en Cristo Jesús. Damos acción de gracias, porque estamos en Cristo Jesús. La paz de Dios guarda nuestros corazones, porque estamos en Cristo Jesús. Y nuestros pensamientos, porque estamos en Cristo Jesús. Son conocidas mis peticiones delante de Dios,
con acción de gracias? Acompáñenme al Salmo 18. Hay un hermoso salmo de David, Salmo 18, versículo 6. Salmo 18, versículo 6. En mi angustia, o sea, en mi depresión, en mi ansiedad, en mi afán, en mi tristeza, en mi congoja, en mi angustia, Salmo 18, 6, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Qué más podemos pedir? Hijo de Dios, nuestro Padre escucha nuestra petición, nuestro clamor, nuestro dolor, nuestra situación, y entonces podemos descansar en Él. Las malas decisiones pueden llevarnos a caminos de ansiedad que Dios nunca quiso que transitemos. Entonces la pregunta para mi vida, para tu vida, si está pasando por momentos de ansiedad enfermiza, es: ¿cuál es el origen de mi ansiedad? ¿Qué es lo que está provocando mi ansiedad? Recuerden que la ansiedad crece y se infla como un globo cuando nuestra fe se achica y se debilita porque estamos concentrados más en el problema, en la ansiedad, y no en Cristo. La paz de Dios guarda corazón y mente solo al que tiene fe en el Señor Jesús. Si no, viene la desesperación, viene la tristeza, viene la soledad, a no sentirse amado por Dios aquel que no cree en Él. El afán y la ansiedad ahogan la palabra y distraen de lo importante. Allí, en Lucas 8, 14, la parte de la famosa parábola del sembrador, dice que la que cayó entre espinos, la semilla, que es la palabra, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados, asfixiados, son tapados. ¿Por qué? Por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Y allí en Lucas, en el capítulo 21, versículo 34, cuando hablando así el Señor al final de los tiempos, dice: miren también por ustedes mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Dice el Señor, porque como un lazo, el animal que va a caer en el lazo no se da cuenta que está, si no lo pasaría por allí. Va caminando tranquilamente por el bosque, por la selva, el lazo está oculto, de pronto pisa ahí y es atrapado. Un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El afán y la ansiedad surgen de poner la mira solo en las cosas de la tierra. Allí en Colosenses 3 nos dice la palabra de Dios: no pongan la mira en las cosas terrenales, ¿por qué? Porque son pasajeras, sino pongan la mira en las cosas celestiales, porque son eternas. Ya para terminar, si alguno no conoce al Señor, si está viendo esto, si no es hijo de Dios por la fe en Cristo, bueno, no hay ninguna pastilla que pueda calmar la angustia. Hay pastillas que se llaman ansiolíticos, también pastillas para dormir, que por allí crean adicción, pero esa soledad, ese vacío que siente el corazón sin Cristo, no se llena, no se calma con pastillas ni con medicamentos. El temor y la ansiedad es propia de una persona que no se siente amada por Dios, piensa que en la vida está solo, piensa que va en su vida a la deriva en este mundo sin que a nadie le importe, porque desconoce el gran amor que Dios ha tenido y tiene en su vida al enviar a Jesús a morir por él. La carga de maldades y pecados pasados sin confesar, aunque la gente no crea en Dios y no crea que hay cosas que son pecaminosas,
y otras no. Esa carga de pecado sin confesar, al igual que esa bolsa del peregrino, esa cada vez más, y la certidumbre del mañana es suficiente para quitar la paz de cualquier corazón y sumergirlo en la ansiedad y la depresión. Y no vaya a cruzarse con esa persona porque cualquier cosa que lo moleste estalla y explota como una bomba. No hay paz en el corazón. ¿Cuál es la salida? La conocemos, el Señor Jesús. Solamente Él es el que puede dar, Él que es el príncipe de paz, es el que puede dar esa paz que tanto necesita el corazón. Arrepentirse y creer en el Señor Jesús. Y si eres hijo de Dios, por la fe en Cristo, a pesar de que cosas ya las sabemos de memoria, solo hay que echar nuestra ansiedad sobre Él, como un día echamos todas nuestras culpas y nuestros pecados sobre Él, y creer que Él cuida de mí. Aunque la circunstancia sea difícil, aunque la situación sea complicada, Dios cuida de mí. Recordemos al comienzo, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él, que es nuestro Padre, tiene cuidado de nosotros. Los invito a que se pongan de pie y vamos a orar. No sé cuál es la situación que te está provocando ansiedad, pero es hora que la dejemos a los pies de Cristo, como cantamos. A sus pies, donde tengo la seguridad, donde tengo la paz, donde tengo esa tranquilidad de saber que soy su hijo, y nada de lo que me pasa a Él es indiferente. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón porque hay veces que la ansiedad nos gana y la fe disminuye, y queremos hacer como nosotros pensamos, queremos actuar según nuestro real saber y entender, Señor, y no consultamos tus caminos, tus propósitos y tu deseo. Te pedimos perdón porque a veces nos preocupamos demasiado por cosas, Señor, que vistas del punto de vista de la fe no son tan graves, y tú, Señor, quieres enseñarnos una lección con cada situación de nuestra vida. Te damos gracias porque podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Cristo, sabiendo que tú tienes cuidado, Señor, de nosotros, Señor, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos solamente cuando estamos con nuestra mirada puesta en Cristo. Te damos gracias por esta esperanza, Señor, y podamos compartir con tanta gente que el día de hoy está angustiada, deprimida, que se siente totalmente frustrada y decepcionada de todo y de todos, y podamos compartir, Señor, esta esperanza que tenemos en Cristo Jesús. En tu santo nombre. Amén. Amén. La próxima reunión es el día miércoles a las 20 horas.